Bien, vamos a hablar un poquito. Bienvenidos al curso. Vamos a entrar a la parte del SAP 2000. Cualquier versión del SAP que ustedes manejen es válida para el curso. Ya, les voy a hablar de las versiones del SAP, cómo lo pueden instalar más adelante. Por el comienzo, ¿ya? Para el comienzo, voy a entrar a la parte sísmica para hacer un paréntesis, como ya les había mencionado. ¿Ya? Vamos a ver esta parte introductiva, ya que dentro del curso, cuando modelemos una estructura, vamos a cargarle sismo en diferentes direcciones a medida que ustedes ya manejen el programa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la parte introductoria. ¿Ya? Desde épocas remotas, los movimientos sísmicos han sido uno de los fenómenos naturales más temidos por el hombre, por ser causantes de muerte y destrucción. Por eso se ha tratado de estudiar a fondo estos fenómenos para poder prevenir los desastres que un sismo ocasiona. Para la ingeniería civil, este tema es de vital importancia para poder analizar el comportamiento de las estructuras frente a movimientos sísmicos, de manera de poder prever soluciones que permitan preservar la vida. El objetivo de un análisis sísmico resistente es justamente esto: preservar la vida, no preservar la estructura. Si yo quiero preservar la estructura ante un movimiento sísmico de gran magnitud, sería una estructura demasiadamente cara, ¿ya? Muy antieconómica. Entonces, el objetivo del análisis sísmico resistente es preservar la vida, que la estructura aguante lo suficiente para que todas las personas puedan abandonar la infraestructura y que la infraestructura tenga la menor cantidad de daños posibles. ¿Ya? Pero si tiene que fisurarse la estructura, se va a fisurar. ¿Ya? Entonces, no se van a evitar que se fisure o que sufran algunos daños. Eso es muy poco antieconómico, digamos. Sería muy caro generar una estructura que no le pase nada, ¿ya? Entonces, el objetivo es preservar la vida en el análisis sísmico resistente, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué significa sismo, ¿ya? Viene del vocablo griego seismos, ¿ya? Que significa agitación o movimiento rápido. Los terremotos en griego se designaban como seisdetes. Traducido en latín significa terra emotus, donde deriva la palabra terremoto, ¿ya? Pero la palabra sismo, ¿ya? Significa una agitación o movimiento rápido, ¿ya? Al igual que las erupciones volcánicas, los sismos son manifestaciones de la inestabilidad de la Tierra, ¿ya? Entonces, la Tierra no es tan estática como nosotros pensamos. La Tierra está en constante movimiento, ¿ya? Entonces, es ese movimiento. Entonces, se puede decir que la Tierra, ¿ya? O los grandes pedazos de tierra que tenemos en el universo, entonces se desplazan, ¿ya? Entonces, y ese producto de ese desplazamiento, entonces, es el que genera, ¿ya? La liberación de energía que se transforma en movimientos sísmicos, ¿ya? Un sismo o terremoto es una violenta sacudida de la corteza terrestre que por su propia naturaleza los sismos son fenómenos violentos, pero de características variables. En ocasiones son perceptibles mediante instrumentos muy sensibles, pero otras producen verdaderas catástrofes, ¿no? Entonces, la sismología es una rama de la geología que tiene por objeto estudiar y describir los movimientos sísmicos que ocurren en la Tierra. Se puede dividir en tres disciplinas: la sismología propiamente dicha, la ingeniería sísmica y la prospección sísmica, ¿ya? La sismología se divide en sismología teórica y sismología de observación, ¿ya? Teórica, con aplicación de la teoría de la elasticidad y fenómenos relacionados a la ocurrencia de terremotos, y de observación, con registro de los terremotos
con instrumentos instalados en superficie, que son los sismómetros. Esto permite estudiar la generación de los sismos en el foco sísmico y la propagación de las ondas. Bien, vamos a silenciar. Entonces, en otras palabras, dice la ingeniería sísmica estudia el cómo y el por qué los terremotos afectan a las edificaciones y a las estructuras construidas por el hombre. Su aspecto más relevante es el conocimiento de los desplazamientos, velocidades y aceleraciones que experimenta la superficie de la Tierra. Entonces, fíjense, en un análisis dinámico ya empiezan a aparecer tres variables. Los desplazamientos, ¿no?, las velocidades y las aceleraciones que se experimenta la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, un movimiento sísmico se puede representar de una manera sencilla. Por ejemplo, cuando alguien se para encima de una alfombra y uno empieza a sacudir la alfombra, entonces lo mismo sucede en un movimiento sísmico. Entonces, es como una sacudida de una alfombra que empieza a generar movimientos en la estructura en una dirección y otra. Y estos desplazamientos son laterales. Las estructuras resisten muy bien a carga vertical o cargas de gravedad, pero para cargas laterales las estructuras tienen que ser reforzadas para que no sufran daños severos, ¿ya? Bien, entonces vamos a entrar solamente de manera rápida, ¿no?, como introducción a la estructura interna de la Tierra. Tenemos el manto interior, ya tenemos el núcleo, ¿no? Así es la Tierra, tenemos el núcleo. Luego viene el núcleo exterior, que sería toda esta parte naranja. Luego tenemos la textósfera, ¿no? Ahí están las profundidades a las que se encuentra. Y luego tenemos la litósfera. Entonces, todas estas capas son la estructura interna de la Tierra para que nosotros la podamos entender un poco mejor. Entonces, el núcleo interno, que sería el corazón, si quieren llamarlo, de la Tierra, ¿ya?, es de 1,7% de la masa de la Tierra y su profundidad es de 5.150 a 6.370 kilómetros, ¿ya? El núcleo interno es sólido y no está en contacto con el manto, sino suspendido en el fundido núcleo externo. Se cree que se ha solidificado como el resultado de congelamiento de presión que se produce en la mayoría de los líquidos cuando la temperatura disminuye o la presión aumenta. El núcleo externo representa el 30,8% de la masa de la Tierra, tiene profundidades hasta 2.890 y 5.150 kilómetros, ¿ya? El núcleo externo es un líquido caliente, conductor de la electricidad, en el que se produce corrientes convectivas, ¿ya? Entonces, luego tenemos la siguiente capa, que sería la tectósfera, ¿ya? El 3% de la masa de la Tierra, profundidad de 2.700 a 2.890 kilómetros, ¿ya? Esta capa tiene de 200 a 300 kilómetros de espesor y representa el 4% de la masa conjunta del manto y la corteza. Luego tenemos el manto inferior, que es el 49,2% de la masa de la Tierra. El manto inferior tiene el 72,9% de la masa conjunta del manto y la corteza y está compuesto por silicio, magnesio y oxígeno. La zona de transición de 7,5% de la masa de la Tierra tiene una transición, la zona de transición o mesósfera, llamada algunas veces capa fértil, contiene el 11,1% de la masa conjunta del manto y la corteza. Luego tenemos el manto superior de profundidades de 10 a 400 kilómetros, contiene 15,3% de la masa conjunta del manto y la corteza. Luego tenemos corteza oceánica, que es aproximadamente 0,1% de la masa de la Tierra, profundidad de 0 a 10 kilómetros. La corteza continental de 0 a 50 kilómetros. Y luego tenemos aquí el análisis de placas tectónicas.
Como ustedes saben, tenemos varias placas en el universo y, perdón, en la corteza terrestre tenemos diferentes placas tectónicas, las cuales chocan entre sí y generan una liberación de energía, ¿ya? Entonces tenemos placas tectónicas que implica la formación, movimiento lateral, interacción y destrucción de placas litósferas, ¿no? Entonces podemos hacer aquí un pantallazo. Bueno, vamos a irnos directamente a la división de la corteza terrestre. La corteza terrestre se divide en secciones o placas, las cuales se encuentran en constante movimiento. La litosfera terrestre, ya, en la actualidad, se divide en 8 grandes placas con otras 2 docenas de placas más pequeñas que se mueven a la deriva sobre el manto a una velocidad de 5 a 10 centímetros, 2 a 4 pulgadas al año. Entonces, para que tengamos una idea, entonces estas placas, ¿ya? Se mueven, ¿no? De 2 a 4 pulgadas al año, ¿ya? A una velocidad de 5 a 10 centímetros. Entonces, las 8 placas grandes, ¿no? Aquí tenemos la subdivisión, son la africana, la antártica, la euroasiática, la indoaustraliana, la nazca, la norteamericana, pacífica y sudamericana. Algunas pequeñas son la Anatolia, arábiga, caribeña, Cocos, Filipinas y Somalia. Entonces, tenemos 8 placas grandes y más de 12 placas pequeñas. Una de las que genera la mayor movimiento sísmico en la parte de Sudamérica es justamente el choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto genera, ¿ya?, una variedad de sismos, tanto en la parte de Perú, Chile, parte de Argentina, como ha ocurrido ayer, ¿ya?, son las que generan mayor cantidad de sismos que se originen en toda esta zona, ¿no?, por el choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿ya? Entonces, en el otro extremo, digamos, por el océano Atlántico, entonces no tenemos choques de placas, entonces es menos propenso a que se genere algún movimiento sísmico en la región de Brasil o tal vez en el océano Atlántico, ¿ya? Entonces, esta parte, por ejemplo, Chile, Perú, son bastante avanzados en el diseño sísmico debido a la cantidad de sismos que tiene. Nosotros no estamos lejos, tenemos mucha cercanía con Chile y con Perú, por eso La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, no están libres de sufrir un movimiento sísmico de gran envergadura en cualquier momento, ¿no? Eso ya se ha estudiado y ya lo han dicho los expertos de que tenemos que reforzar nuestras estructuras, y lo que ha pasado ayer puede ser que sea una llamada de atención simplemente para que no esperemos que suceda algo grave para recién actuar y que más bien tomemos medidas correctivas a tiempo, ¿ya? Bien, entonces esta es la subdivisión de placas. Ya sabemos que las mismas chocan entre sí, que están en constante desplazamiento y que el choque de las mismas genera liberación de energía que va a ser luego representada por movimientos sísmicos, ¿ya? Bien, aquí tenemos la clasificación de terremotos, ¿ya? Entonces, no solamente hay que ver qué clases de terremotos existen, ¿ya? Entonces, una clasificación de terremotos de acuerdo a sus causas fue realizada por Scheidegger y lo clasificó en 4 clases a los terremotos. Terremotos de colapso, dice, son terremotos de baja intensidad, originados en cavidades subterráneas y debido al colapso de las mismas, ¿ya? Entonces, o sea, una de las ventajas es que el sismo, por lo general, al menos todos los que ha habido en Bolivia, han tenido una profundidad o han sido réplicas
que se han encontrado a una gran profundidad, por lo cual en la superficie terrestre no se los ha sentido, ¿ya? No se los ha sentido tan destructivos, ¿ya? No han sido destructivos y tampoco han sido de gran impacto inclusive para nosotros, ¿no? Para las personas. A lo mucho han visto un movimiento de los focos, algún mueble que se ha movido un poquito, pero no han sentido algo de gravedad, ¿ya? Sin embargo, si vemos esta clasificación, ¿ya? Son terremotos de baja intensidad los de colapso, entonces, y debido al colapso de las mismas, ¿ya? Entonces, los terremotos de colapsos vendrían a ser los más graves, los que se encuentran a poca profundidad y los que sí pueden generar daños de gran envergadura, ¿ya? Entonces, luego tenemos terremotos de origen volcánico. Las erupciones volcánicas pueden generar terremotos también, ¿ya? Entonces, las erupciones volcánicas y los terremotos son fenómenos que tienen el mismo origen tectónico. Al mismo tiempo, la explosión de gases durante erupciones volcánicas pueden producir terremotos que en general tienen intensidades pequeñas y que afectan a superficies limitadas, ¿ya? Una erupción volcánica puede generar un terremoto, pero genera por lo general intensidades pequeñas y son afectados solamente una pequeña parte de la superficie. Ya vamos a hablar de intensidad un poquito más adelante. Vamos a hablar también de la escala de Richter y vamos a hablar también de la escala de Mercalli. Ya para que ustedes entiendan, todos agarran las noticias y escuchan escala de Richter, pero si no entendemos bien cómo es esa clasificación, entonces nos vamos a dejar llevar por lo que dicen las noticias, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, que lo tenemos a continuación, para que ustedes tengan una idea y un parámetro de lo que es la escala de Richter y lo que es la escala de Mercalli, ¿ya? Los terremotos tectónicos, aquí están, dice, son los más fuertes y más frecuentes. Están asociados por la ruptura brusca de las capas rocosas a lo largo de la superficie de fractura denominada fallas. Entonces, estos son los que generalmente se producen, los terremotos tectónicos, ¿no? Son los más fuertes y más frecuentes y están asociados a la ruptura brusca de capas rocosas a lo largo de la superficie de fractura. Hay algunas fotos más que se puede ver la zona de fractura que han circulado por las redes sociales por el terremoto de ayer, donde dicen que el epicentro ha sido en Jujuy y se ha sentido en la parte sur de Bolivia, ¿ya? Terremotos causados por explosiones. El hombre igual algunas veces ocasiona explosiones capaces de generar vibraciones en el terreno que pueden ser percibidas a cierta distancia. Bueno, estas no serían tan de gran magnitud, sin embargo, también las explosiones pueden generar, por supuesto, movimientos en la Tierra. Entre los terremotos de la clasificación anterior, los más importantes son los tectónicos y en lo sucesivo, cuando se habla de terremotos, están haciendo referencia a ellos. Entonces, los tectónicos son los cuales se hace referencia a partir de ahora, ¿ya? Uno de los criterios para clasificar un terremoto tectónico es la profundidad, de acuerdo a lo que se puede distinguir terremotos normales. Fíjense, profundidades de 5 a 70 kilómetros. Terremotos medios de 70 a 300 kilómetros y terremotos profundos con profundidades mayores a 300 kilómetros. La máxima profundidad que se considera que puede alcanzar un terremoto es hasta de 700 kilómetros, ¿no? Entonces, los terremotos tectónicos se pueden clasificar en normales, medios y profundos de acuerdo a su profundidad, ¿ya? Aquí tenemos los tipos de fallas, ¿ya? O sea, simplemente es un pantallazo que les vamos a dar. De todas formas, esta información yo se las voy a pasar para todos los inscritos en el curso, para, como nuestro curso tiene la parte sismo resistente dentro del módulo, es por lo cual vamos a hacer este paréntesis.
Entonces, aquí hay diferentes fallas, ¿ya? Entonces, digamos una falla normal, ¿ya? Dice, corresponde a las zonas donde la corteza terrestre está en extensión. Uno de los bloques delimitados por la falla se desplaza hacia abajo, como se ve en la figura. Entonces, hay un desplazamiento hacia abajo, lo que genera este tipo de falla, ¿ya? Entonces, falla invertida dice que corresponde a zonas de compresión y existen dos casos. Deslizamiento hacia abajo, una de las dos porciones de la corteza que está en contacto penetra bajo otra, que en general es una placa continental. Y también puede haber un deslizamiento hacia arriba, una de las dos capas se desplace hacia arriba, ¿no? De acuerdo a la figura, ¿no? Entonces, aquí tenemos tipos de falla, ¿ya? La A es una falla normal, la B1 es falla invertida con deslizamiento hacia arriba, la B2 falla invertida con deslizamiento hacia abajo y la C es una falla de desgarradura, ¿ya? Fallas de deslizamiento también dice que implica deslizamientos horizontales entre el borde de las fallas. Entonces estas son algunos tipos de fallas que se pueden generar, ¿no? Entre las diferentes placas. Bueno, esto es la teoría de Reid, ¿ya? Si es que queremos entrar un poco más profundo en la teoría y en el análisis, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, fíjense lo que escuchan mucho en la noticia, ¿ya? Tenemos el epicentro y el foco, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también otro dibujo un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, el foco o hipocentro es donde se ha generado el movimiento sísmico y el epicentro es su representación en la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, vamos a leer un poquito de estos conceptos que es bueno entenderlos, ¿ya? ¿Ya? Dice... se imaginan unas líneas perpendiculares sobre la falla que se deforma debido a la traslación relativa del terremoto a lo largo de las mismas. Dice, se considera que una vez empezado dicho proceso de deformación se construye un camino perpendicular sobre la falla tal como se ve en la figura, ¿ya? Si la deformación relativa del terremoto entre las dos superficies de contacto en material alcanzan las tensiones de ruptura de las capas de terremoto a lo largo de la falla a partir de un punto crítico. Esta situación está indicada en la figura. Aquí viene lo importante. Dice, el foco puede definirse como el mencionado punto crítico en el cual empieza a producirse la ruptura. Entonces, aquí ha empezado a producirse la ruptura. Entonces, ese punto se lo denomina foco o hipocentro. Ya, un esquema completo del mecanismo de un terremoto se indica que en la figura. Puede observarse cómo la ruptura se propaga en la superficie de la falla partiendo del foco. Entonces, a partir de aquí se empieza a expandir, ¿no? Puede observarse cómo la ruptura se propaga en la superficie de falla a partir del foco. Se ilustra también el epicentro y la traza de la falla en la superficie terrestre. Entonces, esto sería el plano de falla. Esto es la profundidad local, ¿no? Y aquí tenemos el foco o hipocentro. Entonces, a partir del foco se empieza a expandir, ¿no? Y cómo se propaga en la superficie de falla partiendo del foco. Bien, luego ya conocemos los sismógrafos, son los que nos permiten registrar los movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a ver. Entonces, aquí está dentro de las ondas, ¿ya? Ondas sísmicas, que son las que, dice, los terremotos se producen por liberación brusca de energía. Entonces, es una liberación de energía que se va propagando, ¿no? Entonces, los terremotos se producen por liberación brusca de energía de deformaciones acumuladas en las placas tectónicas por la interacción entre ellas, por el contacto entre ellas. Entonces, los sismos producen ondas de varios tipos que se propagan a partir del foco en todas direcciones. Entonces, estas ondas empiezan a viajar, como ven las flechitas, en diferentes direcciones, ¿ya?
Entonces, existen diferentes tipos de ondas que vamos a ver a continuación, dice. Un registro de ondas sísmicas refleja el efecto combinado del mecanismo de ruptura en el foco, de la trayectoria de propagación, de las características del instrumento registrador y las condiciones de ruido en el lugar de registro. Entonces, hay tres clases de ondas, ¿ya?, que se pueden generar. Ondas másicas, que se propagan a través de la masa de la Tierra. Ondas superficiales, que se propagan solamente en la corteza terrestre. Y ondas libres, que se producen únicamente mediante terremotos muy fuertes y pueden definirse como vibraciones de la Tierra en su totalidad. Entonces, hay tres clases de ondas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya una definición de cada una de ellas. Las ondas másicas, por ejemplo, tienen características que se transmiten libres en cualquier dirección por el interior de la Tierra, y existen dos clases: las ondas P u ondas longitudinales y las ondas S u ondas transversales. Entonces, de esta manera se van propagando las ondas, ¿ya?, en diferentes direcciones, ¿ya? Entonces, existen ondas longitudinales, que son las P, y ondas transversales, que son las S, ¿ya? Entonces, no vamos a leer, de todas formas, aquí ustedes tienen ya la definición de cada una de ellas. Entonces, las ondas superficiales se propagan solo la capa más superficial de la corteza terrestre, y existen las ondas R de Rayleigh y las ondas L de Love. Aquí igual tenemos ya la descripción de cada una de estas ondas para que podamos entender cómo es su forma y su comportamiento, ¿ya? Vamos a las características de los sismos, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista general, se consideran las características que representan los terremotos no eran de mucho interés para los ingenieros civiles. Ahora está cambiando, ya que es de suma importancia analizar el comportamiento de un sismo para poder justificar los diseños sismos resistentes. Conceptos como foco, epicentro, intensidad, magnitud no pueden ser ignorados por los ingenieros para evitar confusiones y malas interpretaciones. Entonces, el objetivo de esta introducción es simplemente ver estos conceptos que después los tenemos que conocer al momento de introducir el análisis sismo resistente al diseño, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es foco y epicentro de nuevo, ¿ya? Dice foco. Se denomina foco también denominado hipocentro o epifoco, ¿ya?, a un pequeño volumen donde se inicia la liberación de energía. Entonces, el punto donde se inicia la liberación de energía, tenemos que tenerlo claro, que se llama foco o hipocentro, ¿ya? Más comúnmente es llamado foco. Su ubicación se determina mediante sismogramas. Entonces, una manera más sencilla de determinar el epicentro de un terremoto consiste en obtener los tiempos de llegada de las ondas P y S en 3 estaciones. Entonces, se hace todo un análisis para determinar el foco o hipocentro. Entonces, y está en función al tiempo de llegada de las ondas, se puede estimar dónde ha sido el foco, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la fórmula de Omori, ¿ya? Dice que se conocen los tiempos P y S de estos datos, se obtienen las diferencias S y P en segundos. A cada fase le corresponde una distancia D al foco que debe ser igual a la siguiente expresión, ¿ya? Entonces, no vamos a entrar al detalle, simplemente son fórmulas que nos permiten calcular el foco. Dice, existe una clasificación de terremotos de acuerdo a la profundidad H del foco, dice. Entonces, si terremotos de foco superficial son menores a 60 kilómetros, terremotos de foco intermedio entre 60 y 300 kilómetros, y terremotos de foco profundo de 300 a 700 kilómetros. Entonces, ya sabemos qué es el foco o hipocentro. Es el punto o donde se ha comenzado la liberación de energía, ¿no? Que de acuerdo a lo que nos manifestaban ayer ha sido en Jujuy. ¿Ya? En Argentina, en Jujuy, se encontraba el foco. Luego, se llama epicentro a la proyección radial del foco sobre la superficie terrestre. Entonces, si el foco, dependiendo de la profundidad que esté,
lo proyectamos a la superficie terrestre, ese punto de proyección se denomina epicentro, ¿ya? Entonces, para ubicar el foco o epicentro de un sismo existen varios métodos y distancias a tomar en cuenta, ¿ya? A continuación se mostrarán algunas de estas características. Entonces, resumiendo, el foco o hipocentro, el lugar donde ha comenzado la liberación de energía, el epicentro es su proyección radial del foco a la superficie terrestre, ¿ya? Entonces ya tenemos dos conceptos que los tenemos ya definidos. Entonces, hipocentro, punto de organización de la ruptura o falla, ¿no? Epicentro, proyección del hipocentro a la superficie, ¿ya? Y aquí tenemos otras distancias. Por ejemplo, R epi es la distancia epicentral, R hipo, distancia hipocentral, ¿no ves? Si tenemos aquí una estructura, ¿ya? RJB, distancia de la proyección de la falla de la superficie, y RRUP, distancia más cercana de falla, ¿no? Entonces, todas estas distancias se pueden calcular respecto de una estructura en sí. Bien, entonces, ahora vamos a ver el potencial destructivo de los terremotos y las escalas sísmicas. Hablamos mucho de magnitud en la escala de Richter y muchas veces sin saber qué es la escala de Richter. En las noticias siempre vamos a ver el terremoto fue de 5 en la escala de Richter, fue de 6, fue de 7. Entonces tenemos que entender qué significa ese número, ¿no? Entonces tenemos que saber en la gente, la mayoría de la gente, aquí tenemos la fórmula inclusive para calcular la escala de Richter, ya la magnitud en la escala de Richter. Pero hay que entender el comportamiento ya de este número, ya. No quiere decir, uno a simple vista piensa, ¿no?, que a mayor número, mientras más grande es la magnitud en la escala de Richter, el sismo ha sido más destructivo, ¿ya? Eso es lo que comúnmente pensamos. Sin embargo, vamos a ver que no es así, que la escala de Richter mide otra cosa que la vamos a leer a continuación, y aquí vamos a tener inclusive la clasificación en la escala de Richter, ¿ya? Pero vamos a ver que más importante que la escala de Richter, ¿ya?, viene a ser la escala de Mercalli, ¿ya? La escala de Mercalli es más importante que la escala de Richter y lo vamos a entender a continuación y por qué, ¿ya? Entonces, empecemos por la escala de Richter. Veamos qué es, ¿ya? El concepto de magnitud nació en 1935 según Richter y tiene como objetivo comparar la energía liberada de diferentes sismos y se basa en el registro sismográfico, ¿ya? Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede significar el aumento de energía de 10 o más veces mayor. Dice, el mérito de Richter, ¿ya?, consiste en asociar las magnitudes del terremoto con la amplitud de la onda sísmica, lo que reanuda en propagación del movimiento de un área determinada. El análisis de esta onda llamada S en un tiempo de 20 segundos en un registro sismográfico sirvió como referencia de calibración de la escala. Teóricamente, en esta escala pueden darse sismos de magnitud negativa, lo que corresponderá a leves movimientos de baja liberación de energía. Richter propone la magnitud de su sismo, viene dada por la siguiente expresión matemática. Entonces, la magnitud dice que es igual al logaritmo de A, que es la amplitud de la deformación del medio en el cual está colocado el geofoco del sismógrafo, T, el periodo de la onda en segundos, delta, la distancia epicentral en grados, H, la profundidad del foco, ¿ya?, CS, factor de corrección por estación sismológica, y CR, factor de corrección regional, ¿ya?, cuya variación es más o menos compleja. La evaluación de delta como H se realiza mediante estudios analíticos y empíricos. Entonces, estas dos variables, digamos, pueden ser relativamente empíricas. La escala más usada es la escala de Richter, que corresponde a la escala de magnitud de un sismo,
Es una escala abierta por ambos lados, es decir, no tiene límite máximo teórico. Sin embargo, el terremoto más grande registrado hasta el momento alcanzó una magnitud de 9,5, correspondiendo a una ruptura al orden de 1000 kilómetros, de longitud de 200 kilómetros, de ancho, con un desplazamiento promedio de 20 metros. En el otro extremo de la escala, magnitudes negativas se logran en laboratorios con rupturas milimétricas. Entonces, no hay un límite en la escala de Richter, pero como referencia, el 9,5 ha sido el máximo valor que se ha registrado por el momento. Bien, Richter definió la magnitud 0 como aquella que proporciona una amplitud máxima de vibración desde una micra de distancia a 100 kilómetros. Bien, aquí tenemos algunos parámetros para poder hallar las variables que nos faltan, ¿ya? Entonces, además de la escala de Richter, existen otras como ser magnitud de ondas de superficie, magnitud de ondas de cuerpo, etcétera. Sea cual sea la magnitud utilizada, la magnitud de un terremoto es única y tiene un límite superior debido a que la energía no crece indefinidamente. Entonces aquí tenemos ya los valores de la escala de Richter para que podamos clasificar la magnitud o los efectos del terremoto, ¿ya? Dice sismos en la escala de Richter menores a 3,5 generalmente no se siente, pero es registrado. Entonces, si hay un sismo, a veces escuchamos en las noticias que hubo un sismo y ni siquiera lo hemos percibido, ¿no? Y eso posiblemente el sismo ha tenido una escala bastante baja, ya por lo cual no se siente mucho para los usuarios, para las personas comunes y corrientes. Sin embargo, se los registra para fines estadísticos, ¿ya? Tenemos luego de 3,5 a 5,4, dice, a menudo se siente, pero solo causa daños menores. Al menos en el sur, lo que se ha sentido ha sido una réplica. Creo que la escala era de 5 punto algo, ¿ya? No, sin embargo, sí se ha sentido el sismo, al menos donde yo vivo en Tarija. Yo estaba en un tercer piso y justamente me encontraba almorzando y estaba sentado en la mesa y sentí un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Yo estaba en un tercer piso, más o menos a 10 metros de altura, ¿ya? Entonces estaba, y obviamente a mayor altura se va a sentir más, ¿no? Mientras más alta sea la estructura donde uno se encuentre, se va a percibir más. Entonces yo sentía un movimiento hacia atrás y adelante que habrá durado unos 10 segundos más o menos. Y como yo acababa de volver de la calle, me empecé a marear un poco. Entonces yo dije, bueno, lo primero que se me ocurrió, no sé, a veces pensé que no, que era tal vez algo que me estaba haciendo mal. Y la segunda opción ya fue pensar en un sismo. Entonces yo dije, debe ser un sismo. ¿Cómo confirmé que era un sismo? Porque la persona que estaba almorzando junto conmigo sintió exactamente lo mismo. Entonces, si dos personas sienten ese pequeño mareo, yo sentí un pequeño mareo, entonces ya me di cuenta que no era solamente yo, sino que los dos sentimos ese movimiento hacia atrás y adelante. Entonces, que duró alrededor de 10 segundos a 15. Entonces, ahí yo ya confirmé que era un sismo, ¿ya? Entonces, el sismo que se sintió, al menos en el barrio donde yo me encontraba, era, según los registros que luego leí, de 5 punto algo en la escala de Richter, ¿ya? Entonces, si es un sismo de 5, dice, se siente, causa daños menores. Entonces, a veces lo tomamos a chiste, ¿no? Que al menos en Tarija, donde yo vivo, no ha sido un sismo que haya generado algún daño de gran impacto, ¿ya? Pero sin embargo, fíjense, si era un poquito más de 5,5 a 6, ya empieza a ocasionar daños ligeros en edificios. ¿Qué quiere decir daños ligeros? Se pueden fracturar revoques,
algunas paredes, algunos techos pueden sufrir alguna fractura, alguna fisuración. Entonces, fíjense, un sismo ya de 5.5 a 6 ya puede generar problemas en una estructura, ¿ya? Luego, ya, un sismo con una mayor magnitud de 6,1 a 6,9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Entonces, ya de 6 para arriba ya puede ocasionar daños considerables en las estructuras. Y si es de 7 para adelante, puede ser un terremoto mayor, causa graves daños, o de 8 o más, ya se lo puede considerar un gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. Entonces, un sismo con una magnitud de 8 o más, ya se lo considera como un sismo altamente destructivo, ¿ya? Pero lo que yo les decía, que esta escala es mentirosa, ¿ya? Es mentirosa porque la escala de Mercalli es más representativa que la escala de Richter, ¿ya? ¿Por qué la escala de Mercalli es más representativa? Porque la escala de Mercalli mide cómo las personas lo han percibido el sismo, ¿ya? Por decir, puede haber un sismo que sea de gran magnitud en la escala de Richter, pero ha sido tan profundo que su intensidad no ha sido de un grado bajo y no se ha sentido mucho por las personas. En cambio, puede suceder lo contrario, que un sismo, ¿ya?, haya sido de baja magnitud, digamos una magnitud de 5 o de 6 en la escala de Richter, pero haya tenido una intensidad en la escala de Mercalli mayor, de un grado 6, un grado 7, que es la escala de Mercalli como las personas lo han percibido el sismo. Entonces, esa es la diferencia. Por eso yo digo que la escala de Richter es un poco mentirosa a veces. Puede haber un sismo con gran magnitud en la escala de Richter, pero que se lo ha sentido muy poquito. Puede haber otro sismo con baja intensidad en la escala de Richter, pero con una intensidad en la escala de Mercalli que sí lo han sentido la mayor cantidad de personas, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la escala de Mercalli, que si ustedes quieren evaluar un sismo, la mejor forma tal vez sería mediante esta escala, ¿ya? Dices, ¿qué mide su intensidad? Dice, se entiende por intensidad al efecto que produce el sismo en diferentes lugares. Está relacionada principalmente al daño que produce el sismo a las estructuras que construye el hombre y las perturbaciones provocadas en el terreno, grietas, deslizamientos, desprendimientos. Hasta ha habido fotos, ¿no es cierto?, que grandes cantidades de tierra de los cerros se han desprendido. Entonces, y ha habido cerca de donde ha sido el foco o el epicentro, ha habido grandes desmoronamientos de tierra. Entonces, obviamente ahí se lo ha sentido el sismo muchísimo más que en las partes alejadas, ¿no? Entonces, ¿qué es la intensidad? Entonces, se entiende como intensidad al efecto que produce un sismo en diferentes lugares y está relacionada principalmente al daño que produce el sismo a las estructuras que construye el hombre y las perturbaciones provocadas en el terreno, como grietas, deslizamientos y desprendimientos. Por esto, para un solo sismo habrá intensidades de acuerdo con la posición donde está evaluado, describiendo de manera subjetiva el potencial destructivo del mismo. Entonces, ahí está la definición correcta. La intensidad mide el potencial destructivo del sismo, ¿ya? En cambio, la escala de Richter simplemente es un número, ¿ya?, que nos permite clasificar y su magnitud, nada más. En cambio, la intensidad nos mide el potencial destructivo del mismo. Entonces, sin embargo, los grados de todas las escalas son desde el principio, desde algunos puntos de vista subjetivos. Dice, a continuación se citan algunos de dichos puntos. Dice, la clasificación depende muchas veces del estado anímico de quienes analizan los daños provocados por el sismo. Entonces, quiere decir que esto es subjetivo.
Digamos, yo puedo decir, yo no he sentido nada, pero la vecina del frente puede decir, no, pues yo lo he resentido, se ha movido la cama, el foco, se ha roto un vidrio. Entonces, es subjetivo porque no todas las personas van a opinar de la misma manera, ¿ya? Entonces, por eso dice que esta escala es subjetiva, ¿no? ¿Ya? Y va a depender cómo las personas lo hayan sentido o lo hayan vivido, ¿ya? Dice, muchas veces no coincide la calidad previa de las construcciones afectadas por el movimiento sísmico. Las escalas son cualitativas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no dan medida de la intensidad del sismo, ¿ya? Entonces, debido a las razones expuestas, muchos autores prefieren utilizar expresiones, la expresión hallada por Arias, quien halló la intensidad de una dirección variable mediante la función cuadrado de la aceleración. Bueno, son algunas fórmulas que nos permiten hallar la intensidad por diferentes autores, ¿ya? Y aquí entramos a la escala, ¿ya? A la escala que nos interesa, que es la escala de Mercalli, ¿ya? Dice, existen diversas escalas, ¿ya? ¿Ya? Existen diversas escalas para la evaluación de la intensidad. Una de ellas es la utilizada por Mercalli, modificada, creada en 1902, ¿ya? Que no se basa en los registros sismográficos, sino en el efecto o daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Entonces, la escala de Mercalli, que mide la intensidad de los sismos, mide el daño producido a las estructuras y la sensación percibida por la gente. Para establecer la intensidad se recurre a la revisión de registros históricos, entrevistas a la gente, noticias en los diarios y personales, ¿no? La intensidad puede ser diferente en los diferentes lugares reportando un sismo o terremoto. Entonces, depende del lugar para poder asignarle un grado de intensidad. La magnitud de Richter, en cambio, es una sola. Entonces, la magnitud de Richter no va a haber, es simplemente una magnitud y un número, ¿ya? El sismo ha recibido una magnitud de 5.3. Entonces, es una. En cambio, la intensidad puede haber varias intensidades dependiendo el lugar donde se está evaluando, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la intensidad? De la energía del terremoto, la distancia de falla donde se produjo el terremoto, la forma de las ondas, las características geológicas del material. O sea, el tipo de suelo es bastante importante también al momento de registrar la intensidad, cómo la población sintió y dejó los registros del terremoto. ¿Ya? Dice, los grados no son equivalentes con la escala de Richter. Se expresan en números romanos y es proporcional, de modo que la intensidad 4 es el doble de la 2, por ejemplo. Entonces, fíjense, es de manera proporcional la magnitud en la escala de Mercalli, la intensidad en la escala de Mercalli modificada. Entonces, el grado, ya, 4 de intensidad es el doble que el 2. Entonces, se mide la escala de Mercalli en números romanos. Entonces, vamos a ver un poquito esta escala y vamos a ver los diferentes grados. Entonces, grados 1 dice que es una sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. Entonces, uno de grado 1 puede ser que yo haya sentido y la persona del frente o el vecino no haya sentido nada. Entonces, depende del lugar donde nos encontremos, etcétera. Pero, sin embargo, el grado 1 vendría a ser el menos sentido, ¿no? El grado 2 dice es una sacudida sentida solo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de edificios, ¿no? Los objetos suspendidos pueden oscilar, ¿no? Entonces, grado 2, entonces se siente por algunas personas, mientras más alto nos encontremos, posiblemente vamos a sentirlo más,
y algunos objetos como los focos, colgantes o algunos elementos pueden empezar a oscilar debido al movimiento sísmico. Grado 3, sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios. Muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente, vibración como la originada por el paso de un carro pesado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando pasamos por los puentes que son colgantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Tarija tenemos el puente Bicentenario, ¿ya? Que es un puente que tiene tensores. Entonces, cuando sopla el viento lateralmente o por la vibración constante de los vehículos, se siente una vibración. Entonces, esa misma vibración es la que, por ejemplo, se sintió ayer, al menos en Tarija, donde yo vivo. ¿Ya? Entonces, más o menos el grado 3 es lo que yo sentí el día de ayer. Si es que a mí me pedirían buscar una clasificación en la escala de Mercalli, yo diría que el sismo que sentí ayer es del grado 3 porque sentí un movimiento hacia atrás y adelante que inclusive me mareó un poco. ¿Ya? El grado 4 ya puede ser también sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Por las noches algunas despiertan, vibración de vajillas, vidrios, ventanas, puertas, los muros crujen, sensación como un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean claramente. Digamos, este grado 4 no ha sido lo que ya sería exagerar, ¿no? Tal vez una persona lo habrá sentido así, pero lo que se sintió ayer más o menos para nosotros o para lo que yo viví de manera personal, yo lo clasificaría en un grado 3. El grado 4 ya sería ya con crujimiento de vidrios o de vajillas, que tiemblen, como ven ustedes en los videos, que tiemblen algunos elementos que están libres por ahí. Entonces, eso ya sería un grado 4. Grado 5, sacudida sentida por todo el mundo. Muchos despiertan, algunas piezas de vajilla, vidrios, etcétera, se rompen, prácticamente se rompen vidrios, y es cuando empieza el pánico de las personas. Pocos casos de agrietamiento, de aplanados, caen objetos inestables, se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos, se detienen relojes de péndulo. Entonces ya el grado 5 ya es cuando empieza a haber un poco de destrucción. Ahí entramos muchas veces en pánico. Entonces, las personas ya empiezan ya a asustarse y eso es lo que peor puede pasar, ¿no? Porque cuando una persona entra en pánico, empieza a contagiar al resto y la gente empieza a correr de un lado a otro sin saber qué hacer, ¿no? Grado 6 dice sacudida sentida por todo el mundo, muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera, muebles pesados cambian de sitio, pocos ejemplos de caída de aplanados o daños en chimenea, daños ligeros. Entonces ya algunas estructuras empiezan a sufrir daño, lo que genera ya que ya la gente entre en pánico y empiece a correr por todos lados. Y eso, fíjense, solamente es el grado 6, ¿ya? El grado 7, advertido por todos, la gente huye al exterior, daños sin importancia en edificios, en buen diseño y construcción, daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas, daños considerables en estructuras débiles y mal planeadas, ruptura de algunas chimeneas, estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento. Fíjense que hasta un grado 7 lo pueden sentir las personas, pero las estructuras que están bien construidas no van a sentir mucho efecto. Más que todo, estructuras provisionales que no han sido o que no tienen una rigidez bien especificada o bien planeada, puede sufrir algunos daños. Pero estructuras bien construidas no van a sufrir grados severos. Tal vez daños de algunos vidrios, tal vez alguna fisurita por ahí, pero si está bien construida la estructura, no va a tener
si bien las personas lo van a percibir el sismo, van a producirse daños ligeros, pero las estructuras débiles pueden tener algún daño de consideración. Tal vez un muro de contención que no esté bien realizado, puede romperse, puede fisurarse, etc. Y luego tenemos, fíjense, estamos recién a la mitad, tenemos hasta el grado 12, ¿ya? El grado 8, daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno, considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial, grande en estructuras débilmente construidas. Las estructuras débiles pueden sufrir daños de consideración. Muros salen de sus armaduras, caídas de chimenea, pilas de productos de almacenamientos de fábricas, columnas, monumentos, muros, los muebles se vuelcan, arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades, cambio de nivel de agua en pozos, pérdida de control de personas, pérdida de control en las personas que guían vehículos motorizados. Grado 9, daños considerables de una estructura de diseño bueno. Fíjense, por más que esté bien construida la estructura, puede generar daños si es de grado 9 en la escala de Mercalli. Las armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman, grandes daños en edificios sólidos con derrumbe parcial, los edificios salen de sus cimientos, el terreno se agrieta notablemente, tuberías subterráneas se rompen. Grado 10, destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas, mayor parte de las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos, agrietamiento considerable del terreno, vías de ferrocarril se tuercen, considerables deslizamientos en los márgenes de ríos y pendientes fuertes, invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. Grado 11, casi ninguna estructura de mampostería queda en pie, puentes destruidos, anchas grietas del terremoto, tuberías quedan fuera de servicio, hundimiento de derrumbes. En terreno suave, gran torsión de vías férreas. Y el grado 12 sería lo peor que puede pasar, ¿no? Destrucción total, ondas visibles sobre el terremoto, perturbaciones de las cotas de nivel, ríos, lagos y mares, objetos lanzados al aire hacia arriba. Entonces, como pueden observar, esta escala de Mercalli, que mide la intensidad, nos va a clasificar el daño de cómo lo han sufrido las estructuras y cómo lo han vivido las personas. Entonces, si me preguntan a mí, yo lo clasificaría en un grado 3, lo que sentí el día de ayer, pero sin embargo, ya podemos ver que de un grado 4 o 5 para arriba, ya puede generar daños en construcciones que sean deficientes, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos tipos de edificios. Los tipos A son edificios de piedra sin labrar, estructuras rurales, casas de adobe o de tierra, que serían las estructuras más sencillas, pueden ser las primeras en sufrir daños, ¿no? Tipo B, edificios de albañilería, ladrillos, edificios de bloques grandes y tipo prefabricado, tabiquerías pesadas, edificios de mampostería de piedra y labrada, ya son estructuras un poquito mejor construidas. Y el tipo C ya son edificios reforzados, estructuras de madera bien construidas también, ya serían tipo C. Entonces, aquí tenemos el grado de daño, ¿no? Entonces, grado 1, ya, dice daños ligeros, ¿no? Ahora, si vamos a cuando decimos daños, ¿qué grado de daño le podemos dar? Entonces, grado 1 dice daños ligeros, grietas finas de estuco o yeso es lo mismo, caída de trozos pequeños de yeso. Entonces, daños ligeros vendría a ser grietas en el yeso prácticamente. Daños moderados, grietas pequeñas en muros, caídas de trozos grandes de estuco o de yeso, que es lo mismo. Corrimiento de tejas, algunas tejas obviamente se van a cambiar de lugar, grietas en chimeneas, caen partes de chimeneas. Daños graves, grietas profundas, muros, caídas de chimeneas, destrucción, ya sería un grado 4, separación de muro, partes de edificio pueden derrumbarse, elementos de un edificio pierden su cohesión,
muros interiores y rellenos de estructura de muros se derrumban. Grado 5 ya es colapso total del edificio. En una tabla se permite determinar los grados de intensidad del 5 al 9 usando estadísticas de daños observados en los edificios tipo A, tipo B y tipo C. Poco significa alrededor del 5%, muchos alrededor del 50% y la mayoría alrededor del 75%. Entonces, para el colapso de edificios, no todos los edificios van a colapsar. Entonces, la clasificación esta nos dice, por ejemplo, de acuerdo al tipo de estructura, entonces podemos medir un grado de intensidad para ver, de clasificar cuántos han sido los edificios que han sufrido daños de los edificios tipo A, tipo B y tipo C, de acuerdo al grado de intensidad. Por ejemplo, un grado 9, digamos, los edificios tipo A, la mayoría, más del 75%, van a sufrir daños de los edificios tipo A. De los edificios tipo B, ya, pocos van a sufrir daño, más o menos 5 sufrirían, o sea, más o menos la mitad de los edificios tendrían daños de tipo 9, ¿ya? Y los tipos C también, ¿no? Pocos o muchos son los edificios que sufrirían daño de acuerdo al grado de intensidad de 9, ¿ya? Bien, con eso termino. Entonces, la recomendación y la conclusión es que tenemos que reforzar nuestras estructuras. Justamente nosotros tenemos un grupo de ingenieros estructurales y estamos justamente viendo algún mecanismo para poder concientizar a la gente, a los profesionales, a los estudiantes, para que tomemos en cuenta y no esperemos que al menos en Bolivia tengamos un sismo de magnitud de 6, de 7 en la escala de Richter y de una magnitud, de una intensidad en la escala de Mercalli de grado 7, que se derrumben, que mueran no sé cuántas personas para recién hacer algo. Entonces hay que concientizar de que en cualquier momento, no sabemos dónde, podemos sufrir un daño de gran magnitud y de gran intensidad que pueda generar daños en las edificaciones, pueda generar muerte de personas, para lo cual nosotros debemos estar preparados, ¿ya? Entonces creo que con toda esta introducción que yo les he dado, por lo menos vamos a entender un poquito más qué es el sismo, por qué se produce, cómo lo podemos medir y cómo es su intensidad y cómo lo podemos clasificar. Entonces ya cuando veamos algo en las noticias, ya más o menos vamos a podernos dar cuenta a qué se refiere, ¿no? Y que cuando nos hablen de la escala de Mercalli y del grado del sismo o de la magnitud, también ya tenemos unos parámetros de referencia para podernos guiar y poder sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, la recomendación es seguir trabajando y, por ejemplo, las estructuras que sean de gran magnitud o de gran importancia, como por ejemplo los hospitales sí o sí tienen que tener diseño sismo resistente. ¿Por qué? Porque si pasa algo el día de mañana y el hospital se cae, ¿dónde vamos a ir a llevar a nuestros enfermos? O a las personas que han sufrido el accidente. Entonces, sería una irresponsabilidad no hacer un diseño sismo resistente, por lo menos en un hospital, en una planta de energía o en una presa o en estructuras de gran impacto, de gran importancia. Estamos obligados a hacer, considerar el análisis sismo resistente en el diseño, ¿ya? Bien, gracias. Ahora vamos a entrar ya de lleno al curso de SAP, ¿ya? Vamos a entrar al curso de SAP. El día de mañana yo les voy a pasar un link, ¿ya? Un link que lo tengo por ahí, estaba buscándolo, de donde ustedes pueden descargar el programa y pueden instalarlo, bajarlo directamente de internet con su crack y lo pueden instalar. Yo voy a usar la versión 20, ¿ya? Yo tengo una computadora, una Core i5 con 4 GB de RAM. Es un ordenador normal, no es un ordenador ni muy bueno ni muy malo, ¿ya? La ventaja del SAP siempre ha sido que no se necesita ya un ordenador muy potente para poder utilizarlo, ¿ya? No es tan
pesado, por ejemplo, como el Revit, Robot, que necesitan a veces más memoria y se necesita un ordenador tal vez con mayores características. Ahora, los usuarios siempre están propensos, o sea, los que nos venden el software, siempre están, las últimas versiones siempre nos piden más, nos exigen más a nuestro ordenador, justamente con el objetivo de que renovemos. Entonces decimos, no, mi computadora ya está antigüita, ya tiene 3 años, 4 años, me compraré una mejor, gastaré unos $1,000, $2,000 y me compraré un ordenador mejor. Entonces, a medida las nuevas versiones de todos los software siempre van a ir en ese sentido, en pedir más requerimientos con el objetivo de que el usuario cambie de ordenador o le implemente mejores características. El SAP, yo he usado el SAP desde la versión 14. Entonces, desde la versión 14, o sea, con un ordenador simple cualquiera, lo podíamos manejar a la perfección. Luego la 15, la 16, la 17 ya han empezado a ser un poquito más pesadas, pero igual trabajan bien. La 17, la 18, la 19, la 20, que es la que yo uso ahora, me trabaja perfectamente con el ordenador que yo tengo. ¿Ya? La versión 21 y 22 han llegado más pesadas. Si ustedes tienen un ordenador por lo menos con 8 GB de RAM, una Core i5, i3, i7 con 8 GB de RAM, pueden usar tranquilamente la versión 21 y la versión 22. Si tienen un ordenador de 4 GB de RAM, como es el que yo voy a usar para todo el curso, entonces les recomiendo la versión 20. Ya si tienen un ordenador que no sea tan de buenas características, utilice una versión 20 o inferior. Las diferencias no son significativas, son algunos comandos que van cambiando, algunas incorporaciones que van cambiando de una versión a otra. Sin embargo, la mayoría de las cosas que vamos a hacer aquí lo van a poder hacer fácilmente con cualquier versión del SAP que ustedes tengan. Entonces nosotros como instituto ya tenemos la 20, la 21 y la 22. Entonces a todos los inscritos les vamos a facilitar la versión que ustedes vean conveniente. También yo mañana les voy a mostrar cómo se instala, cómo se descarga, cómo hacen el crack con la versión 20. Si alguien quiere usar la 21 o la 22, no hay ningún problema, siempre y cuando su ordenador pueda soportarlo. Por ejemplo, yo he instalado la 21 y la 22 en mi ordenador y no me gusta que se vuelve muy lento y tarda mucho en reaccionar. En cambio, la versión 20 es, para mí, yo la siento mucho más fluida, entonces por eso es que me voy a quedar en el módulo con la 20. Entonces, de acuerdo a las características de su ordenador, repito, si ustedes tienen unas 8 GB de RAM o más, puede usar la 21 o la 22, tendría que trabajar perfectamente en su programa, en su computadora, en su ordenador. Si tienen unas 4 GB de RAM o menos, utilice la 20 o una inferior, que le va a correr mejor. ¿Ya? Por ejemplo, había un ingeniero en el anterior módulo que también tenía un ordenador relativamente de regulares características y me dice, ingeniero, pucha, yo media hora me tarda en abrir el SAP. Entonces yo voy, me tomo un café, voy, vuelvo y todavía no abre el SAP. Entonces no es esa la idea, ¿no? Entonces yo le dije, bájate una versión inferior, vas a ver que te va a correr mejor el programa. Entonces se bajó una versión inferior y ya pudo trabajar sin problema. Entonces pueden hacer el intento, entonces, pero más o menos esa es la recomendación, ¿ya? Para versiones con 4 GB de RAM, hasta la 20 les funciona perfecto. Para, si tienen 8 GB, 6, 8, 12 GB de RAM, pueden usar la 21 y la 22. Igual les debería correr de manera fluida, ¿ya? De todas formas, mañana les enseño a instalar el programa, a descargarlo, a cómo instalarlo, etcétera.
Bien, vamos a entrar ahora al manejo del software, ¿ya? Vamos a entrar al manejo del software. Ya, si quieren hacer alguna consulta, pueden escribirla al chat y al final la vamos a responder todas las consultas que ustedes tienen. ¿Ya? Respecto a la licencia, está haciendo bueno, ustedes saben que estos softwares son con licencia, entonces nosotros tendríamos que comprar, ¿no ve? No sé, a los proveedores deberíamos comprar una licencia. Sin embargo, nosotros utilizamos la mayoría de los softwares craqueados, como se quiere decir así. Entonces, por ejemplo, hay dos opciones para usar el SAP que les voy a enseñar mañana. Por ejemplo, yo puedo descargarme el 20, puedo instalarlo, pero lastimosamente la licencia va a tener una fecha de vencimiento. Entonces, por decirles, la licencia que yo tengo ahorita, el SAP, creo que expira en agosto del 2019, ha expirado. Entonces, fíjense qué he hecho yo en mi ordenador que ustedes están viendo. Le cambio la fecha a mi ordenador y me funciona perfecto. Esa es una opción que ustedes pueden utilizar. La otra opción es, hay un programita para generar un bucle a la licencia y estirarla por más tiempo. Entonces, generamos un bucle a la licencia, cosa de que con la fecha actual me va a seguir corriendo el programa. ¿Ya? Las dos formas les voy a mostrar mañana, generando el bucle para que no tengan ustedes que hacer lo que yo he hecho, que es cambiar la fecha. Yo le he movido un año a la hora de mi ordenador para que me funcione bien. Si genero el bucle no voy a tener eso, pero cuando he generado el bucle y estaba utilizando, me ha pasado que algunas veces me ha dado error el programa al momento de hacer algunas iteraciones. Entonces, es por eso que prefiero yo bajarle la fecha, ¿ya? Pero eso es una recomendación mía y por gusto mío, digamos. Si ustedes tal vez al hacer el bucle no les genera ningún problema, entonces pueden utilizarlo. De todas formas, ambas formas las vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver lo más sencillo ahora, vamos a ver la interfaz del programa, ¿ya? Vamos a ver y al final vamos a hacer algunas consultas, ¿ya? Entonces, generalmente yo empiezo con el SAP haciendo ejemplos sencillos, ¿ya? Resolviendo estructuras isostáticas o hiperestáticas en dos dimensiones. O sea, empiezo a resolver cerchas, empiezo a resolver vigas, empiezo a resolver pórticos, ¿ya? Posteriormente ya entramos a estructuras tridimensionales, ¿ya? Empezamos a modelar una estructura espacial, puede ser dentro del módulo vamos a modelar edificios, o sea, pórticos en 3 dimensiones. Vamos a diseñar una cercha metálica también. Vamos a ver cómo podemos generar una estructura metálica. Se puede combinar ambas estructuras, metal y hormigón, dentro de un mismo diseño, ¿ya? Sin ningún problema se puede hacer una estructura integrada. Y por último ya vamos a ver la parte de análisis sísmico resistente en el módulo, ¿ya? Entonces, con todas las herramientas que vamos a aprender aquí, ustedes van a tener la base para que ustedes por su cuenta, hurgando, trabajando, viendo más tutoriales, van a tener la base suficiente para poder seguir explotando el programa, que tiene bastantes opciones. Sin embargo, dentro del contenido, yo estoy seguro que vamos a llegar a un 70% de los comandos. Ustedes ya los van a poder saber, comprender, entender cómo utilizarlo. Toda la parte. También vamos a ver el elemento shell, que son elementos de área. Como introducción al programa, el programa trabaja con el elemento punto, con el elemento barra, con el elemento shell, que son elementos de área, ¿ya? ¿Ya? Esos son los primeros comandos que vamos a ver dentro del programa, ¿ya? Y donde tenemos draw, tenemos el dibujo de los mismos, ¿ya? Entonces vamos a entrar ahora a ver algunos comandos y luego vamos a empezar a hacer tal vez un ejercicio sencillo
para continuar mañana la próxima clase, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuevo modelo, ¿ya? Abrimos el programa, no importa la versión que ustedes estén manejando, y vamos a ir a nuevo modelo. Entonces vamos a abrir un nuevo modelo y vamos a ver diferentes plantillas, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Puede activar su micrófono, yo no tengo problema. Si no, puede escribirlo al chat y al finalizar la clase vamos a responder todas las preguntas. Ah, no se está viendo el SAP. A ver, yo lo estoy compartiendo. Perdón, vamos a... Bluetooth mode. Ah, sigue compartiendo el PDF, perdón. Ahorita les voy a compartir la pantalla del SAP. ¿Ya? Entonces, de todas formas... The Bluetooth is connected successfully. Bien, ahora les comparto el SAP. Gracias. Bien, vamos a ir a la plantilla, ¿ya? Vamos a ir a la plantilla del SAP. Bien, dentro de la plantilla del SAP, ¿ya? Hasta que abra, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver diferentes plantillas tiene el SAP. Esas plantillas nos permiten hacer dibujos rápidos. Por ejemplo, si nosotros queremos modelar una viga, ya sea isostática o hiperestática, podemos usar la plantilla, ¿ya? Si queremos ver, hacer una cercha, hacer un pórtico en 2D o en 3D, podemos utilizar las plantillas que les voy a presentar a continuación, ¿ya? A ver, esperemos que reaccione el programa. Algunas veces tarda un poquito en abrir y luego se normaliza, ¿ya? ¿Ya? A ver si... Hasta que reaccione, vamos a ver algunas preguntas del chat. Si quieren ver la parte sísmica, quieren que les pase, les paso, es un PDF. Es simplemente la versión 20, la licencia es entero por un año. Sí, o sea, tiene la licencia, si mal no recuerdo, hasta agosto del 2020. Entonces, si ustedes le bajan la fecha a su ordenador de manera manual, les arranca. O caso contrario, hay que hacer el bucle para que les corra de manera normal con cualquier fecha. ¿Ya? Bien, a ver, voy a esperar que reaccione, si no lo vamos a tener que cerrar y volver a abrir. Ahí está, ya abrió, ya abrió. Entonces tenemos todas estas plantillas. Primero que nos va a pedir el programa es sistema de unidades, ¿ya? Tenemos una plantilla en blanco, tenemos la grilla, ¿ya? La grilla es un enmayado o una cuadrícula en 3 dimensiones por donde la cual vamos a poder dibujar la estructura que queremos modelar o diseñar, ¿ya? Vamos a trabajar mucho más adelante con la grilla, ¿ya? Entonces, luego tenemos viga. Esta plantilla nos permite resolver cualquier viga, ya sea isostática o hiperestática. Podemos dibujarla y plantearla con esta plantilla de viga. Luego tenemos cerchas en 2 dimensiones, 2 detruces. Luego tenemos cerchas en 3 dimensiones. Tenemos pórticos en 2 dimensiones, pórticos en 3 dimensiones. Tenemos muros, ¿ya? Tenemos flat slab, ¿ya? Que flat, ¿no? Si nosotros lo traducimos, ¿ya?
al español podría ser una losa plana. Luego tenemos elementos shell, que son elementos de área. Tenemos escaleras, ¿ya? Y luego tenemos estructuras especiales, como modelos sólidos, y también algunas estructuras especiales, como tanques, etcétera, ¿ya? Entonces, estas últimas de aquí, las últimas 4, ya vendrían a ser modelos un poquito más complejos, ¿no? Hasta aquí son los más usados, ¿no? Hasta las escaleras, ¿ya? En la blanca no aparece nada. Directamente nosotros, lo primero que nos pide el programa es escoger un sistema de unidades. Podemos trabajar en libras, pulgadas, grados Fahrenheit, libras, pies, grados Fahrenheit, kilolibras, pulgadas también, kilolibras, pies. Podemos trabajar en kilonewtons, en metros, milímetros y en grados centígrados, en kilogramos, en newtons, en toneladas, en kilonewtons centímetro, kilogramos centímetro, toneladas centímetro. Entonces, podemos escoger el sistema de unidades que nosotros veamos conveniente, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar, vamos a entrar al comando de una cercha plana, ¿ya? Vamos a hacer un dibujo de una cercha plana utilizando la plantilla de cercha plana, ¿ya? Entonces vamos a hacer una cercha sencilla, luego mañana ya vamos a hacer más ejemplos y vamos a ver algunas cerchas más complejas. Entonces, si yo quiero hacer una cercha plana, voy a utilizar el comando o la plantilla de 2D truces, ¿ya? Y voy a trabajar en kilonewtons y metro. Entonces voy a escoger el sistema de unidades kilonewton, metro y grado centígrado y voy a ir a 2D truces, ¿ya? Ahí el programa me pide cuántas divisiones. Fíjense, aquí en la parte izquierda ustedes tienen diferentes modelos de cerchas. Tengo la tradicional que dice sloped truss, tengo la cercha vertical y tengo la cercha Pratt, ¿ya? Entonces, cada una de ellas me pide algunos valores de su geometría, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar la primera. Yo quiero hacer una cercha bastante sencilla, simplemente de 3 barritas, por ser el primer ejercicio. Entonces, lo primero que me pide, ¿cuántas divisiones de estas quieres que te genere el programa? En el dibujo hay 3 divisiones. Fíjense, hay 1, 2, 3 divisiones. Entonces, yo quiero hacer una cercha sencilla de 3 barras. Entonces, le voy a decir que solamente haya una sola división. Ahora quiero la división de esta longitud. Yo le voy a poner, necesito Ingeniero, de acuerdo. disculpe ¿Sí? que lo interrumpa, ingeniero. Una Sí. consulta. ¿Qué tipo de acción va a utilizar? ¿LAC o LAF? ¿Qué tipo de qué? Disculpe. ¿Qué tipo de acero va a utilizar? ¿El LAC o el LAF? Primero solamente vamos a dibujar la geometría, después le vamos a asignar material, le vamos a asignar sección. Ahorita solamente vamos a dibujar la estructura. Posteriormente ya vamos a ver materiales, secciones, tipos de acero, etc. Ahorita, por el momento, solamente la geometría, ¿ya? Entonces, luego le vamos a introducir al programa todas las demás propiedades que nos pida, ¿ya? Entonces, supongamos que ustedes quieren resolver una estructura que ustedes encuentran en cualquier libro, ¿ya? De análisis estructural. Ustedes quieren modelar cualquier estructura, cualquier cercha plana, ya sea en 2D o en 3D, ¿ya? Hablemos de 2D, en 2 dimensiones. Lo primero que hay que dibujar es la geometría. Entonces, yo voy a utilizar este modelo solamente para dibujar la geometría de la cercha. Luego de eso le voy a introducir ya propiedades de material y de secciones y el tipo de acero, etcétera, ¿ya? Por lo pronto nos concentremos solo en la geometría. Entonces voy a decir que sea una cercha de una sola división, que esta longitud sea 10 metros y que la altura de la cercha, de acuerdo al problema que yo tengo, son 6 metros, ¿ya? Entonces, aquí, si yo lo activo, esta parte dice editar datos de la grilla.
¿ya? ¿Qué era la grilla? Era ese enmayado en 3 dimensiones. Entonces yo le pongo editar. Yo aquí puedo editar esa grilla y puedo trabajar en ordenadas o puedo trabajar en espaciamientos, ¿ya? Entonces, voy a dejarlo en ordenadas para explicarles qué es trabajar en ordenadas y luego les voy a explicar qué es en espaciamientos, ¿ya? Entonces, esto sirve para modificar las distancias de la grilla, modificarlas de manera manual. Y aquí donde dice restraint es si queremos que el programa coloque estos apoyos. Si le dejamos el clic, el programa automáticamente coloca apoyos. Si lo sacamos, nosotros vamos a introducir los apoyos de manera manual. Y esta parte de aquí sirve para, si nosotros ya tenemos dice propiedades de sección. Si nosotros ya tuviéramos en nuestra base de datos alguna sección definida, entonces podemos asignarle de manera directa, ¿ya? Sin embargo, si no le asignamos, lo podemos hacer después de manera manual. Podemos darle propiedades de sección a la search. Entonces, por lo general, lo dejamos estos valores por defecto y después le asignamos material y sección a nuestra estructura. Entonces, esto sirve para modificar las dimensiones de la pieza, las dimensiones de la grilla, que tiene líneas en X, líneas en Y y líneas en Z, que las vamos a explicar a continuación. Entonces, por lo pronto, le vamos a dar OK y vamos a dibujar nuestra cercha en el programa. Entonces, vamos a esperar que el programa dibuje ya la cercha en el programa. ¿Ya? Ahora, fíjense, yo estoy trabajando ahorita con fondo negro, ¿ya? Si ustedes quieren cambiar el fondo, van a opciones, van a colores y van a display y pueden cambiarlo. Fíjense, aquí yo puedo cambiarlo. Aquí dice, puedo ponerle fondo negro y fondo blanco, digamos. Le puedo cambiar a fondo blanco, le pongo OK. Aquí me dice, en fondo blanco, los elementos tipo punto van a estar con azul, los tipo barra van a estar con azul, las cargas en barra van a estar con azul, los cables, tendones van a estar con verde, las restricciones van a estar con verde. Si lo dejo con el fondo negro que estoy, fíjense, las barras y los puntos se van a dibujar con color amarillo. Las versiones más antiguas del SAP venían con fondo negro. Las actuales vienen con fondo blanco. Simplemente es opciones para que el usuario pueda trabajar. Entonces, por lo general yo ya me estoy acostumbrando o me he acostumbrado a trabajar con fondo blanco. Creo que se ve mejor también con fondo blanco. Bien. Voy a volver a la grilla, ¿ya? Entonces, fíjense dónde está su origen de coordenadas en X, Y y Z. Por lo general aparecen dos vistas. Una vista en 3D, ¿ya? Y una vista en el plano XZ, ¿ya? Aparecen dos ventanas. Una en 3D y otra en el plano, ¿ya? Aquí tenemos para cambiar de plano. Puedo trabajar en el plano XY, XZ o YZ. Si vemos aquí, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, y aquí tenemos el plano XZ. Voy a hacer clic derecho y voy a ir a editar datos de grilla, ¿ya? Y voy a ir a modificar sistema. Fíjense, aparecen coordenadas en sistemas globales. Entonces voy a ir a modificar y fíjense, aquí está la grilla, lo que les decía. La grilla son estas líneas plomas. Entonces fíjense, de acuerdo a mi origen de coordenadas, el programa ha dibujado una grilla A, que sería esta, a una distancia de -5 de mi origen de coordenadas en X. Entonces, la grilla en -5 en X vendría a ser esta. La grilla en 0 vendría a ser esta. Y la grilla en +5 vendría a ser esta de aquí, ¿no? La tercera, ¿ya? Ahora, en Y, fíjense, en Y no hay más que una sola grilla en 0, porque en Y no hemos dibujado más grillas, aparte estamos trabajando en el plano. Entonces, es
está bien que solamente aparezca una sola grilla en el eje Y. En el eje Z aparecen dos grillas, una en 0 y una en 6, ¿no? Una en 0, que sería esta de aquí, y otra en 6. Ahora, trabajar con ordenadas significan distancias referente a mi origen de coordenadas. Por esto esto vendría a ser más 5, esta grilla de aquí, y esta grilla de aquí vendría a ser menos 5 en X. Trabajar con espaciamientos significa trabajar con espaciamientos entre grillas. Entonces, por eso en X solamente va a haber dos espaciamientos, 5 aquí y 5 aquí. En Y no va a haber no va a haber ningún espaciamiento, y en Z va a haber un solo espaciamiento, que sería la distancia de aquí hasta aquí, que son 6 metros. Entonces, el usuario puede trabajar con distancias ordenadas, que son distancias referente al origen de coordenadas, o puede trabajar con espaciamientos que son distancias de una grilla a otra en X, en Y o en Z. Particularmente yo prefiero trabajar con espaciamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué con ordenadas? Pero si tenemos el plano donde todas sus distancias están en ordenadas, tal vez nos convenga trabajar más en ordenadas. Entonces, esa es la diferencia entre trabajar con ordenadas o espaciamientos, ¿ya? Bien, la cercha que yo, como estoy trabajando en el plano, la vista 3D la voy a retirar, ¿ya? No la voy a utilizar ahora y voy a trabajar directamente en el plano, ¿ya? La cercha que yo tengo tiene 3 barras. Tiene esta barra y una barra inclinada aquí, ¿ya? Entonces, no tiene esta geometría que me ha dibujado por defecto. Entonces, estas 3 barras que me ha dibujado por defecto el programa, puedo borrarlas porque no corresponden a la geometría que yo necesito. Entonces, selecciono las 3 barras y selecciono suprimir y automáticamente se borran, ¿ya? ¿Ya? Entonces, apretando suprimir podemos borrar las barras que hayan aparecido y las voy a dibujar ahora de manera manual. ¿Cómo voy a dibujarlas? Con el comando draw, que significa dibujar. Aquí tengo dibujar punto, dibujar barra. Esto es dibujo rápido de barra, dibujo de brazos, dibujo rápido de brazos, que son barras en X o en B, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos dibujar área, dibujar área rectangular, dibujo rápido de área, que estos comandos los vamos a aprender a utilizar más adelante. Entonces, yo quiero dibujar barras, ¿ya? Entonces voy a ir al primer comando que dice dibujar barra, que también sirve para dibujar cables y tendones. Entonces, primero vamos a ir a dibujar barra y voy a cerrar esta pestaña que aparece por defecto y el programa me pide un punto inicial y un punto final para dibujar la barra. Entonces yo le voy a decir al programa que este sea mi punto inicial, este sea mi punto final. ¿Ya? Luego puedo decir que este sea mi punto inicial, que este sea mi punto final. Puedo decir que este sea mi punto inicial y que este sea mi punto final, ¿ya? Y una vez que termino, aprieto escape o escape para salir, ¿ya? Ahora, otra forma de dibujar también podría ser, si he cometido algún error, puedo utilizar control Z o puedo retroceder con esto, ¿ya? Otra forma de dibujar podría ser también de la siguiente forma, punto inicial, punto final. Si yo quiero cortar esto, que desaparezca y empezar desde otro punto, aprieto clic derecho y de nuevo puedo poner punto inicial, punto final, clic derecho, punto inicial, punto final. Entonces, si quiero que empezar desde otro punto, puedo apretar clic derecho. Entonces, esta es la cercha que yo quiero dibujar, ¿ya? Que tiene 10 metros aquí en esta dirección, aquí tiene 6 metros, y bueno, aquí tiene su diagonal correspondiente, ¿ya? Entonces, supongamos que esta cercha es hiperestática y tiene 2 apoyos fijos, ¿ya? O 2 apoyos articulados, ¿ya? En algunos casos, el apoyo fijo en algunos países lo llaman al apoyo empotrado, ya que restringe los 2 desplazamientos y la rotación.
En mi caso, cuando yo hable de apoyo fijo, estoy hablando del apoyo articulado, que solamente restringe el desplazamiento vertical y el horizontal, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de apoyo fijo, me refiero a ese apoyo. Entonces, voy a ir a asignar joint restraint, que significa apoyo, ¿ya? Restraint, que significa apoyo, y le voy a asignar el apoyo fijo. Entonces, aquí tengo el empotrado, el fijo, y el apoyo móvil o de rodillo, y ahí este apoyo es que no restringe nada. Fíjense como un elemento en el espacio va a tener 3 desplazamientos y 3 rotaciones, ¿no es cierto? Entonces, como estoy trabajando en el plano, solamente va a haber 2 desplazamientos y una sola rotación, ¿ya? Entonces, el apoyo empotrado restringe todo. Estos son apoyos trabajando en el espacio, ¿ya? Entonces, no hay problema porque al momento de calcular le vamos a decir al programa que analice la estructura en el plano y no en el espacio. Entonces, le vamos a colocar la restricción de apoyo fijo a ambos, le vamos a dar aplicar y le vamos a dar OK. Entonces, automáticamente está restringiendo el desplazamiento en X, en Y y en Z. Pero como es una estructura en el plano, no interesa restringirlo en Y, pero sí interesa restringirlo en X y restringirlo en Z. Luego de haber colocado sus apoyos, ya, vamos a proceder a introducir, ya, dentro de esta cercha, si es una cercha, vamos a introducirle material y sección, ¿ya? Entonces, esto es un problema de análisis estructural, ¿ya? Sacado de un libro. Entonces, el problema nos dice resolver la cercha, calcular las reacciones, calcular los desplazamientos y las fuerzas internas en cada barra, ¿ya? En este caso, la cercha nos piden que la resolvamos por el método de rigidez, ¿ya? Entonces, y nos da como condición del problema que el módulo de elasticidad es 300 gigapascales y que el área de la sección transversal es de 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego de dibujar la cercha con su geometría que le corresponde, tenemos que introducir material y tenemos que introducir secciones. ¿Ya? Vamos a introducir materiales y secciones. Entonces vamos a ir al comando que dice definir, que sería la cuarta pestaña, y vamos a ir a materiales. Entonces, por defecto llegan 2 materiales en el SAP, que es un hormigón de 400 psi y es un acero con límite de fluencia de 50 megapascales. Ninguno de estos 2 materiales es el que yo necesito, entonces me voy a crear un nuevo material, ¿ya? Y le voy a colocar aquí usuario y le voy a colocar otro y le voy a dar OK, ¿ya? Y aquí el material, el nombre, le puedo colocar cualquier nombre, ¿ya? Lo voy a dejar por defecto que el material se llame mat, pero puedo cambiarle aquí y ponerle el nombre que yo quiera, ¿ya? Lo que me pide el programa es el peso por unidad de volumen o peso específico del material. Cada material tiene su propio peso específico. Entonces, por condición del problema, la mayoría de los ejercicios de análisis estructural que encontramos en cualquier bibliografía, en cualquier libro, ¿ya? Nos piden despreciar el peso propio del material. Entonces, si vamos a despreciar el peso propio del material, aquí en peso por unidad de volumen le colocamos 0. ¿Ya? Entonces, no voy a colocar el peso específico del material. En módulo de elasticidad, ¿ya? El problema me dice 300 gigapascales. ¿Ya? Y aquí también, si quiero, puedo cambiar las unidades para una que me sea más cómoda. Voy a seguir dejando kilonewtons por metro, ¿ya? 300 gigapascales son 300 por 10 a la sexta kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿ya? Entonces, vamos a introducir 300, ¿ya? Y si quiero le aumentamos 6 ceros o le ponemos de manera exponencial, el programa igual va a responder. Entonces le aumentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estamos poniendo 300 por 10 a la sexta, ya el módulo de elasticidad.
Coeficiente de Poisson no lo necesitamos para hacer este ejercicio sencillo. También son propiedades del material. Coeficiente de expansión térmica tampoco necesitamos. Le podemos colocar 0. Por condición del problema, lo único que me interesa darle a este material es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad acortante, el programa lo calcula automático a partir del módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad acortante, el programa no necesito introducirlo, el programa lo calcula automáticamente. Entonces, le vamos a dar OK una vez que hemos definido el material. Y luego de definir material hay que definir sección. Entonces vamos a definir sección. Entonces venimos aquí a definir propiedades de sección, secciones en barras. Vamos a ir a adicionar una nueva propiedad, ¿ya? Y vamos a ir a otra y vamos a introducirle una general, ¿ya? Aquí el programa me decía que introduzca el área de la sección transversal de mi cercha es 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, si aquí mi sistema de unidades está en metro, yo tengo que introducir el área también en metros. Entonces, ¿cuánto sería mi área de 8 por 10 a la menos 4? Entonces, 8 por 10 a la menos 4 lo vamos a introducir en metros, ¿ya? Vamos a introducir en metros, entonces le vamos a introducir 0,004. Entonces aquí está, no, perdón, 8 es, ¿no? 8 por 10 a la menos 4, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces eso sería 0,0008, vendría a ser el área, ¿ya? Aquí me pide momento de inercia, ¿ya? Si nosotros revisamos la matriz de rigidez de una cercha, todo está en función del área, del módulo de elasticidad y de la longitud, ¿ya? Para resolver una cercha, no entra dentro de las características la inercia. Sí entra para vigas y sí entra para pórticos, ¿ya? Entonces, puedo dejarlo 1 o puedo dejarlo 0, porque como no entran estos valores dentro de la matriz de rigidez para resolver una cercha plana, que está en función al área, el módulo de elasticidad y la longitud, puedo dejarlo 0, todos estos parámetros, ¿ya? Entonces, el único que me interesa es el área, porque en función a esta área se va a resolver la estructura. Entonces, le voy a dejar 0 los demás parámetros que me pide el programa, ¿ya? Las demás propiedades. Aquí le voy a cambiar en material al material mat. Y aquí, como es una sección general y ya le hemos dado el área, entonces aquí donde dice height y depth, no hay necesidad de modificar estos valores porque hemos escogido una sección general que tenga esta área. No sabemos si la sección es de 20 por 40, no sabemos nada. Entonces directamente al darle aquí el área, entonces prácticamente se anulan estas dimensiones, ya no entrarían dentro del cálculo, sino el programa va a trabajar con el área que nosotros acabamos de asignar. Entonces ya hemos definido sección, ya hemos definido material y aquí nos pide un nombre, ¿ya? De la sección. Le vamos a dar sección 1, le vamos a llamar, cualquier nombre le podemos dar a la sección y le damos OK. Entonces, ¿qué hemos hecho en resumidas cuentas? Hemos creado un material con el módulo de elasticidad que nos da el problema y hemos creado una sección con el área de la sección transversal que me da el problema. Ahora le voy a asignar, selecciono estas 3 barras, voy a asignar elementos barra, secciones en barra, ¿ya? Y le asignamos sección 1 y le damos a aplicar. Entonces, si asignamos, entonces esta es la sección 1, sección 1. Estas 3 barras ya tienen la sección que hemos definido y el material que hemos definido. Porque al momento de crear la sección nos pedía que definamos material. Entonces, ¿qué más continuaría de hacer de este ejercicio? Hay que cargar la estructura, ¿ya? Hay que cargar la estructura. La estructura tiene una carga de 8.000 kilonewtons en el sentido del eje X y tiene una carga hacia abajo de 5.000 kilonewtons.
Entonces, solamente cargas puntuales en este nudo. Al haber dibujado una barra, automáticamente se genera un nudo al principio y un nudo al final. Entonces, puedo yo directamente seleccionar el nudo, voy a ir a asignar carga, fuerzas en Joint Loads, dice, luego venimos al comando asignar, y Joint Load significa cargas en nudos, donde podemos introducir fuerzas o desplazamientos en el nudo. Vamos a introducir fuerzas. Por defecto nos aparece el estado de carga de dead, que es carga muerta, y podemos introducir las cargas en coordenadas globales y locales, que vamos a ver más adelante. Las globales son este sistema de referencia, el global. Y aquí voy a introducir la carga en X, que es 8000 kilonewtons. Entonces voy a introducir 8000 kilonewtons en el eje X positivo, y en Z vamos a introducir hacia abajo 5000 kilonewtons. Pero fíjense, el eje Z hacia arriba es positivo. Entonces, para que la fuerza esté hacia abajo, tengo que introducirla con signo negativo. Menos 5000 para que me dibuje la fuerza en el sentido del eje Z negativo. Entonces, como la fuerza de 8000 va a estar en el mismo sentido que el eje X, por eso la coloco positivo, ¿ya? Y aquí, como es la primera carga, da lo mismo colocar adicionar o reemplazar, porque es la primera carga. Si ya hubiera una carga anterior, tendría que colocar adicionar para que no se borren las anteriores. Si le pongo reemplazar, estas cargas vendrían a reemplazar a las anteriores. Pero como es la primera carga, da lo mismo colocar adicionar o reemplazar, ¿ya? Entonces le vamos a dar a aplicar, ¿ya? Y ahí están, ahí se han introducido a ese nudo una fuerza de 5000 kilonewtons hacia abajo y una fuerza de 8000 en este otro sentido. Ahora, esto es una cercha ideal, ¿ya? ¿Qué es lo que falta para acabar el modelo? Una cercha ideal, como ustedes saben en la teoría, tiene todos sus nudos articulados. Si yo no articulo la cercha, lo va a resolver el programa como si fuera un pórtico. La cercha ideal, como ustedes saben, solamente tiene fuerzas axiales de compresión o de tracción, ¿ya? Y todos sus nudos son articulados. Si yo no articulo, la cercha la va a resolver el programa como si fuera un pórtico. ¿Cómo se articula la cercha? Entonces selecciono las tres barras, voy a asignar, ¿ya? Voy a elementos barra y voy al comando que dice releases partial fixity, ¿ya? Y aquí puedo articular donde dice moment 33, sirve para articular, ¿ya? Dice start y end, quiere decir que yo puedo articular el comienzo y el final de la cercha, ¿ya? Entonces, si yo le doy momento 33 al comienzo y al final, entonces, y le doy aplicar y le doy OK, lo que acabo de hacer es articular el comienzo y el final de la cercha. Entonces, fíjense, empiezan a aparecer estos puntos verdes que no son más la representación de que ya se ha articulado la cercha. Entonces, ¿qué hay que hacer para modelar, digamos, cualquier estructura en el plano? Dibujar la geometría, darle material, darle sección, cargarlo, y en este caso, como se trata de una cercha, hay que articular los nudos. Los nudos ya han sido articulados. Ahora puedo pasar a la parte de análisis. Voy a analizar, ¿ya? Y voy al comando que dice opciones de análisis, ¿ya? El programa me dice si va a ser un elemento espacial o un modelo espacial. Va a trabajar con 6 grados de libertad. UX, UY y UZ son desplazamientos en X, Y y Z, y RX, RY, RZ son rotaciones alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. Si va a ser una estructura plana, como es el caso, tenemos que colocar plano XZ. Así el programa solamente va a trabajar con desplazamientos en X y Z y rotaciones alrededor del eje Y, ¿ya? Entonces, colocamos XZ plano, le damos OK, y luego vamos a Run Análisis, ¿ya? Cuando vamos a Run Análisis, ¿ya? El programa nos dice que las cargas que hemos introducido están en el estado de carga muerta.
Este modal sirve para ver modos de vibración en la estructura. Aparece por defecto. Este estado de carga lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, ahorita en un ejercicio sencillo no vamos a trabajar con el estado de carga modal. Entonces, el modal hay que ponerle no correr en el programa. Entonces, aquí dice correr, no correr. Entonces, no lo vamos a hacer correr el modal, solamente el estado de carga muerta tiene que correr y le damos Run Now. ¿Ya? Le damos Run Now. Me va a pedir el programa un nombre. Le vamos a llamar Cercha ejemplo 1. Le vamos a llamar ejemplo 1, versión 3, porque esta es la versión 3 del SAP. Le podemos poner cualquier nombre y el programa va a empezar a calcular la estructura. ¿Ya? Entonces, ya vamos a continuar la próxima clase. Solamente les voy a mostrar qué nos puede mostrar el programa una vez que ya hemos hecho el análisis. El programa me muestra, lo primero que me muestra es la deformada de la estructura por la aplicación de las cargas. Entonces le voy a empezar animación, entonces la cercha se desplaza de esa manera debido a la aplicación de las cargas. ¿Ya? Si quiero ver los desplazamientos en los nudos, hago clic derecho y el programa me muestra cuánto ha sido el desplazamiento en X y el desplazamiento en Z. Entonces, 1 sería el desplazamiento en X, ¿ya? Que sería 0,68 metros, ¿ya? Este ejercicio es inventado con cargas grandes y dimensiones grandes, por eso salen desplazamientos grandes, así que no se asusten por los valores que ha arrojado el programa. En una estructura ordinaria, los desplazamientos van a salir chiquititos. Ya, esto es un ejemplo académico, así que no se asusten porque los desplazamientos han salido grandes. Entonces, 0,68 sería el desplazamiento en X y menos 2,05 sería el desplazamiento en Z, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, yo lo tengo el ejercicio resuelto de manera manual y me ha salido los mismos desplazamientos. 0,68,6 me ha salido de manera manual. Y el desplazamiento en Z me ha salido menos 2,012. Entonces, ahí obviamente yo lo resuelto por el método de rigidez de manera manual y las diferencias en desplazamientos no son significativas. Luego el programa me puede mostrar fuerzas en los nudos. Entonces, si voy a Display, Show Forces, ¿ya? Display es la pestaña para ver los resultados, ¿ya? Entonces, si vamos a Show Forces en elementos Joint, y les doy debido a la carga muerta, es el único estado de carga que tenemos, le damos a aplicar y le damos OK. El programa me muestra las reacciones en el apoyo. Entonces me dice que va a haber una reacción de 5.000, una de 8.333 en esta dirección, una de 16.333 en esa otra dirección. Entonces resolviéndolo de manera manual, han salido los mismos resultados de las reacciones externas, no ha habido variación. Y por último, ¿qué me interesa de conocer de este ejercicio? Me interesa conocer las fuerzas internas en cada barra. Entonces activamos Axial Force, le damos a aplicar y le decimos al programa que muestre valores y ahí podemos ver si sale negativo, quiere decir que es una fuerza axial de compresión. Si sale positivo, quiere decir que el elemento tiene una fuerza axial de tracción. Entonces nos sale 16.333, esta barra está sometida a tracción, y 9.718 sería que este elemento está sometido a compresión. Esta barra no está sometida a ningún esfuerzo. ¿Ya? Entonces mañana vamos a hacer más ejemplos. ¿Ya? Vamos a partir... Yo siempre introduzco haciendo cerchas en el plano, vigas, pórticos, estudiando todos los comandos y luego ya pasamos a hacer los modelos tridimensionales, tanto de estructuras como pórticos, como también cerchas y luego entraríamos al análisis dinámico. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hablar de articulaciones la próxima clase.